La noche del 5 de abril del año 2019, en una ciudad de México, un múltiple asesinato fue cometido a manos de un criminal. Un millonario empresario conocido como Jacobo Quesada, de 51 años, sería asesinado junto a sus dos hijos, Patricia Quesada, de 26 años, y Jacobo Jr., de 24, en un local perteneciente a la familia. Los cuerpos serían encontrados por un trabajador que alrededor de la medianoche revisaría el local para encontrarse con una escena que lo perseguiría por mucho tiempo. El asesinato sería orquestado por la actual esposa del empresario, que luego de conocer los terribles hechos en las redes sociales se le apodaría como la Viuda Negra, por el acto tan cruel que había cometido con el único fin de quedarse con la fortuna de su esposo, así como si fuera una escena más de una película de terror. Berenice Alanís, mejor conocida como la Viuda Negra, conoció a Jacobo Quesada Trejos y sus hijos en el año 2003, cuando fue contratada para asistir con los quehaceres del hogar y uno de los gimnasios pertenecientes a Jacobo padre. Para ese año, Jacobo ya había terminado relaciones y procesado un divorcio con su ex esposa, Patricia Eugenia Arellano, quien terminaría residiendo en España, alejándose de su ex esposo. Berenice, luego de haber sido contratada, empezó a ganarse el cariño de Jacobo y estos rápidamente entrarían en una relación que se terminaría oficializando al estos casarse. Cuando Berenice conoce a la familia Quesada, esta estaba compuesta por Jacobo padre y sus dos hijos, Patricia Quesada y Jacobo Jr., de 10 y 8 años respectivamente. Jacobo Quesada Trejos era originario de Pachuca, abogado y empresario que se había construido su fortuna a base de esfuerzos constantes. Se había enamorado profundamente de Berenice, con quien compartía su tiempo, dinero y vida. Como todo un cuento de hadas, así relataban era la vida y suerte que tenía Berenice. Luego de ser empleada a ser la esposa de un millonario que le daba todo lo que ésta quería. Sin embargo, la burbuja de oro en la que Berenice se encontraba pronto se reventaría. La vida llena de lujos y mimos constantes llevaron a que Berenice abusara de la confianza y el cariño de Jacobo y terminaría siéndole infiel a este. Infidelidad que supuestamente cometería con Jacobo Jr. y un entrenador de un local. Jacobo, al enterarse de la situación, comenzaría una separación que terminaría siendo, desafortunadamente, el final de este y su amada familia. Luego de separarse, Jacobo arregló con sus abogados la actualización de su testamento, donde nombraba como sus herederos universales a sus dos hijos, excluyendo así a Berenice de este, algo que le enfureció muchísimo, y aunque intentó reparar la situación con Jacobo, el daño ya estaba hecho. Es así como Berenice comenzaría a planear un macabro plan, donde se aseguraría de ser la única posible heredera de la fortuna de su aún esposo, puesto que al momento de los hechos, estos aún se encontraban casados y Berenice no perdería el tiempo. El 4 de abril del año 2019, Jacobo y sus dos hijos se encontraban en un edificio donde también se encontraba un gimnasio perteneciente a la familia y el apartamento donde estos se alojaban. Ese día Berenice llegó a entrenar al gimnasio Muscle Factory Gym, ubicado en Gustavo Amadero. Algo inusual en ella, puesto que no acostumbraba a ir a ese local a entrenar. Luego le dijo al gerente, Omar Daniel Hernández, que dejara de vigilar la puerta de acceso, que le subiera el volumen a la música y que la acompañara al segundo piso para ponerle una rutina de ejercicios. Omar sentiría un tanto extraña la situación, pues ella nunca le había pedido una rutina ni había llegado al local. Algo que generó sospechas también en Omar es que Berenice pasó todo el tiempo en el teléfono, asomándose también en reiteradas ocasiones por la ventana del gimnasio. Mientras ella estaba en el segundo piso del gimnasio, la música estaba a todo volumen y nadie vigilaba la puerta de acceso. Mientras la entrada era intencionalmente descuidada, un sujeto llegó en una motocicleta todoterreno y se estacionó afuera del local. Se trataba de un hombre de entre unos 35 y 40 años de edad que usaba barba y llevaba puesto una gorra. Aquel hombre en moto llegó al lugar y se estacionó afuera, y en un instante entró y se dirigió a la parte alta del inmueble para cometer el crimen.
Ahí asesinó al empresario Jacobo, a su hijo Jacobo Jr. y a su hija Patricia. A todos les terminó disparando dentro de un baño para después empezar su huida. Fue hasta cerca de la medianoche, ya estamos hablando del 5 de abril del año 2019, que Omar Daniel subió a ver a su jefe y terminaría descubriendo a Jacobo y a sus hijos tirados en el piso. Jacobo padre aún estaba vivo, pero agonizando. Sus hijos ya habían muerto. Rápidamente Omar llamaría a las autoridades y ambulancias para poder ayudar y trasladar a Jacobo al centro asistencial más cercano. Sin embargo, camino al hospital, Jacobo Quesada fallecería. Berenice fue capturada por la policía de investigación horas después de haber cometido el homicidio, al ser señalada por testigos como la autora intelectual. Sin embargo, debido a que los agentes hicieron la detención sin contar con la orden de aprehensión correspondiente, un juez de control determinó dejarla en libertad. Poco tiempo después de su liberación, Berenice extrajo la mayoría de bienes que se encontraban en la residencia ubicada en Pachuca, y esta también se llevaría una flota de autos de lujos que pertenecían a Jacobo. Flota valorada en alrededor de 20 millones de pesos mexicanos, entre los cuales estaban 2 Corvette, 3 Mini Cooper, 2 autos Mustang, un Gran Marquis y 2 motocicletas. Poco tiempo después de lo ocurrido, las autoridades retomaron las investigaciones para proceder con la captura de los criminales del horrendo asesinato. Esto ayudó a que recabaran más información y lograran obtener más testimonios que reforzaban la teoría de las autoridades de que Berenice había sido la autora intelectual de los hechos. De acuerdo con los reportes de las autoridades, llegó al Ministerio Público una mujer que había trabajado como asistente personal de Jacobo Quesada. La mujer acudió para testificar sobre el maltrato psicológico y físico que Berenice llegó a tener contra el empresario y sus hijos. En aquel momento también se presentaron 2 abogados asegurando que eran los representantes legales enviados por Berenice. La asistente aseguró no conocerlos, y ante esto, los abogados o litigantes intentaron sacarla de la agencia, sacarla de las instancias de la autoridad para evitar que ésta rindiera su testimonio. Agentes de la policía de la investigación presenciaron lo ocurrido y arrestaron a estos 2 abogados. Y según el reporte, los hombres se identificaron como Luis Alberto Morales Olvera, de 38 años, y Arturo Corona Pulido, de 41 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, lograron hacer un retrato hablado del hombre que había ingresado a asesinar a la familia. También así, en las declaraciones brindadas por conocidos, decían que el retrato tenía el aspecto de la pareja sentimental actual de Berenice. Luego Berenice se daría la fuga y sería vista en diferentes puntos del país como Puebla, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México, Las Vegas y entre otros lugares en los que se le miraba festejando y paseando con los autos de lujos de Jacobo. Casi 4 meses después, la Policía Municipal de Pachuca aseguraron un Corvette modelo 2016 que fue presuntamente sustraído por Berenice Alanís, mejor conocida con el apodo de la Viuda Negra. El vehículo en el momento era conducido por Emmanuel y llevaba un acompañante identificada como Deyanira Yuret ZB. En un principio, se dio a entender que Berenice Alanís ocupaba un alias, pero luego se reveló que no era ella. También se manejaba que el acompañante de esta era Teresa C., una de sus amistades más cercanas que se había dedicado a llevar litigios para despojar de sus viviendas a familias de Bosques del Peñar, así como del fraccionamiento San Carlos en México, mediante argucios legales en compañía de la abogada Aniter, mismas que verificaron en las instancias pertinentes quienes de los habitantes no contaban con escrituras para posteriormente elaborar un contrato entre la empresa de su difunto esposo y ella para tomar posesión de estas casas. A más de un año después del triple asesinato, un juez de la Ciudad de México giró una orden de búsqueda, localización y detención de Berenice Alanís Morales por su presunta relación en el asesinato de su expareja y los hijos de él.
Y aunque los esfuerzos de la policía no se detenían para la familia Quesada y la madre de los hijos de Jacobo, esos esfuerzos eran pocos y lentos, puesto que Berenice seguía libre, huyendo de las autoridades, quienes también demandaron ante el público que había un supuesto complot cometido entre las autoridades que presuntamente habían ayudado a Berenice a que ésta siguiera fuera y que no fuera capturada y continuara huyendo. Durante este tiempo, Berenice, aunque se mantenía huyendo, hizo que sus abogados abrieran un juicio para ella reclamar los bienes de Jacobo, proclamándose así como la heredera universal de la fortuna de su esposo. De igual manera, se presumía que ésta había logrado mantenerse huyendo gracias al dinero obtenido por la venta de algunos de los vehículos sustraídos de la casa de su ex esposo Jacobo. Más de 3 años después de los asesinatos y de una intensa búsqueda, en julio del año 2022, las autoridades capturarían a Berenice Alanís. Esta había sido vista en Acapulco. Una persona había visto las fotos de esta y logró identificarla, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades de la localidad, quienes rápidamente se trasladaron a la zona, capturando así a Berenice en el puerto de Acapulco, donde se encontraba vacacionando, pese a la orden de captura que pesaba en su contra. Junto a Berenice se encontraba un hombre cuyos rasgos y características coincidían con el retrato hablado del asesino material de Jacobo Quesada y sus hijos. Después de que se anunciara la noticia, circuló una fotografía de ella esposada, vestida con ropa de playa y un gesto de desconcierto en el rostro. Para el 21 de julio del año 2022 comenzaría la primera audiencia de esta, quien aún con poca credulidad escuchaba los cargos por los que se le acusaba y se retenía. Algo que se hizo destacar es que ningún familiar de esta, amistad o conocido, llegara o se presentara en el lugar, incluyendo así a sus supuestos abogados, por lo que la ciudad le asignó a unos abogados de oficio para su propia defensa. Berenice actualmente se encuentra detenida en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde esperará mientras su juicio se lleve a cabo y logren llegar a unos resultados condenatorios o positivos para esta, de lograr presentar las evidencias necesarias. Y aunque por mucho tiempo estuvo llevando una vida de cuento, sus actos llevaron al final de una familia que es añorada y recordada por sus familiares. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otro video. Díganos qué les pareció este video comentando en la sección de comentarios. Adiós.